Antoni Tàpies, el pintor de la austeridad y la memoria. Bienvenidos a Art Storytime. Hoy vamos a hablar sobre la vida y obra de uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Su trabajo no solo cuestionó las convenciones del arte moderno, sino que redefinió lo que entendemos por pintura y escultura, acercándola a lo material, lo físico y lo existencial. Este gran artista no creó solo imágenes, más bien generó experiencias sensoriales y conceptuales que atraviesan la historia, la política y la filosofía. Hoy exploraremos cómo su obra, a menudo difícil de categorizar, cambió para siempre el curso del arte contemporáneo, desde sus primeras incursiones en el informalismo hasta sus trabajos más políticos. Este gran artista dejó una huella profunda en la historia del arte, cuestionando no solo la estética, sino también el papel del arte en una sociedad marcada por el conflicto y la transformación. Antoni Tàpies nació en Barcelona en el año 1923, en pleno corazón de una ciudad marcada por la guerra civil y las tensiones políticas. Hijo de un abogado y una madre catalana, desde joven demostró una gran sensibilidad hacia el arte. A los 14 años ya se sentía atraído por el dibujo, pero sus primeros pasos en la pintura no fueron fáciles. En 1948, a los 18 años, fue diagnosticado con tisis, una tuberculosis pulmonar que lo mantuvo en convalecencia durante varios meses. Esta experiencia lo llevó a replantearse no solo el sentido de su existencia, sino también su futuro. La enfermedad lo dejó postrado en cama durante varios meses, y fue allí, en la soledad de su convalecencia, donde se produjo su primer encuentro profundo con el arte, un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Durante su recuperación, Tàpies se sumergió en el dibujo con gran dedicación, y fue en esos momentos de aislamiento donde las alucinaciones provocadas por la fiebre jugaron un papel crucial en el desarrollo de su lenguaje visual. Según sus propias palabras, lo que estimuló su interés en el arte fue un número especial de Navidad de una revista en 1934, que ofrecía una visión panorámica del arte moderno internacional, el que despertó su vocación artística. La profesión de su padre y las relaciones de su familia materna con miembros de la vida política catalana propiciaron un ambiente liberal durante la infancia del artista. Tàpies siempre remarcó que la confrontación entre el anticlericalismo de su padre y el catolicismo ortodoxo de su madre lo llevaron a una búsqueda personal de una nueva espiritualidad que encontró en las filosofías y religiones orientales, principalmente el budismo zen. En el sanatorio, entre el año 1942 y 1943, se refugió en la música, especialmente en las composiciones de Wagner y en la literatura de autores como Ibsen, Nietzsche y Thomas Mann. Además, aprovechó su tiempo para copiar las obras de Vincent van Gogh y Picasso, una práctica que le permitió explorar de manera más profunda las técnicas de estos grandes maestros. Este periodo de introspección y estudio fue decisivo para que Tàpies comenzara a forjar su propio camino artístico, marcado por la exploración de la materia y de la espiritualidad. Compaginó sus estudios de Derecho en la Universidad de Barcelona, que había iniciado en 1943, con su pasión por el arte. Finalmente se decantó por la pintura y abandonó los estudios de Derecho en 1946. Tàpies comenzó a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, pero pronto se dio cuenta de que el arte académico no era lo suyo. Se rebeló contra los convencionalismos y comenzó a explorar nuevos lenguajes visuales, lo que lo llevó a sumergirse en el mundo del informalismo y el arte astral. De formación autodidacta, tan solo estudió brevemente en la Academia del Nolas Bar. Su primer estudio de pintura lo instaló en Barcelona en 1946.
En 1948 fue uno de los fundadores de la revista y del movimiento conocido como Dual Set, relacionados con el surrealismo y el dadaísmo. El líder de este movimiento fue el poeta Joan Brossa y junto a Tapies figuraron varios artistas. La revista perduró hasta 1956, pero Tapies se había marchado a París en 1950 y se había alejado del grupo, aunque siguiera colaborando esporádicamente en la publicación. Las primeras obras de Tapies se enmarcaron dentro del surrealismo, pero a partir de aquel alejamiento cambió de estilo, convirtiéndose en uno de los principales exponentes del informalismo, representante de la llamada pintura matérica. Tapies utilizaba para sus obras materiales que no estaban considerados como artísticos, sino más bien de reciclaje o desecho, como pueden ser papel o polvo de mármol. Tapies fue un pionero del informalismo, un movimiento artístico que se caracterizó por la experimentación con materiales y texturas, dejando atrás la figuración tradicional. Pero, ¿qué significa eso en términos sencillos? Bueno, Tapies no solo usaba pinceles, sino que incorporaba objetos cotidianos como tierra, arena, tela, madera y hasta hierro oxidado. Su pintura se convirtió en una especie de huella, un rastro de la materia misma de la vida. Las texturas eran fundamentales en su obra. Para Tapies, la pintura no era solo algo visual, sino también táctil. Los lienzos no eran simples superficies planas, se convertían en estructuras tridimensionales, casi como si las pinceladas fueran huellas físicas del tiempo y la historia. En 1948 expuso por primera vez su obra en el primer Salón de Octubre de Barcelona, mostrando dos obras. De 1947, Pintura y Encolado. Ese año conoció a Joan Miró, uno de sus más admirados artistas. En 1949 participó en la exposición Un aspecto de la joven pintura catalana en el Instituto Francés de Barcelona, donde lo vio Eugene Deur, que lo invitó al 7º Salón de Once en Madrid en 1950 e hizo su primera exposición individual en la Galería Laïtenés de Barcelona, donde volvió a exponer en 1952. Becado por el Instituto Francés, viajó a París en 1950, donde consiguió exponer en el concurso internacional y donde conoció a Picasso. Su primer encuentro con Picasso. Tapies tuvo la oportunidad de conocer a Picasso cuando éste lo visitaba en Barcelona. En ese encuentro, Tapies, aún un joven artista, estaba completamente intimidado por la presencia de uno de los grandes maestros del arte moderno. Sin embargo, Picasso le dio un consejo que Tapies nunca olvidó. Lo más importante en el arte es ser uno mismo. No busques imitar a los grandes, encuentra tu propia voz. Para Tapies, estas palabras fueron una revelación y marcaron una etapa de mayor independencia creativa. Años más tarde, Tapies diría que Picasso había sido el primero en hacerle entender que el arte no debía ser una copia, sino una expresión única. Una de sus obras más emblemáticas es Gran Pintura Gris, del año 1959, una obra que rompió con la tradición pictórica de la época. Es una de sus piezas más conocidas y una especie de manifiesto de su estilo. El uso del color gris y la textura rugosa transmiten una sensación de pesadez, de lo matérico, pero también de lo espiritual, lo inmaterial. Tapies veía su trabajo como una forma de conexión entre lo físico y lo trascendental. No solo quería que sus obras fueran estéticamente bien logradas, quería que comunicaran algo más profundo, algo que tocara al espectador a un nivel emocional y espiritual. En lugar de seguir las tendencias de su época, Tapies exploró la pintura como un campo experimental, donde la materia se vuelve casi un personaje. Utilizaba tierra, arena, madera y metal para despojar a la pintura de su carácter superficial y convertirla en algo físico, casi escultórico.
En sus manos, la pintura se transformaba en una reflexión sobre el tiempo, la memoria y la condición humana. En una entrevista, Tapia explicó que cuando completó la obra, sus amigos y críticos no comprendieron el porqué de usar un color tan monótono como el gris para una pieza central. Sin embargo, Tapies estaba convencido de que el gris representaba la falta de esperanza y la ausencia de luz, algo que reflejaba el contexto político de la España franquista. Para muchos, este fue un golpe de audacia y la obra llegó a ser vista como un comentario sobre la opresión y la desolación del momento. Aunque fue una obra inicialmente controversial, con el tiempo se convirtió en una pieza fundamental para comprender su enfoque del arte y su conexión con el sufrimiento humano. Si he llegado a hacer cuadros solos con gris, es en parte por una reacción frente al colorismo que definía el arte de la generación anterior a la mía. Una pintura que hacía un uso predominante de los colores primarios. El impacto visual de la publicidad y las señales omnipresentes en nuestra sociedad también me llevó a buscar un color más interiorizado, uno que pudiera evocar la penumbra, la luz de los sueños y los territorios del mundo interior. Tapies veía en los colores oscuros una conexión más profunda con la reflexión filosófica. Para él, el marrón, por ejemplo, tenía un simbolismo particular que lo vinculaba con el franciscanismo, asociado a la humildad del hábito de los frailes, frente a la tensión de los colores brillantes y alegres, como el rojo o el amarillo. Tapies prefería los tonos más discretos y apagados, que a su juicio conectaban mejor con la serenidad y el pensamiento profundo. En los años 60, Tapies no solo fue testigo de los cambios en el arte, sino también de los convulsos tiempos políticos de España. La dictadura de Franco, la represión, la censura, todo eso dejó una huella en la obra de Tapies. Él mismo lo reconoció en varias entrevistas. Su arte no era solo una respuesta estética, sino también una protesta silenciosa contra la opresión al régimen franquista. De hecho, muchos de sus símbolos, como la cruz, las huellas de mano o las figuras abstractas, tienen una carga política y social muy fuerte. Esos símbolos no solo son visualmente poderosos, sino que representan una lucha constante por la libertad y la dignidad humana. Uno de los rasgos más distintivos en la obra de Tapies fue su austeridad cromática. A menudo se movía en gamas de colores sobrios y terrenales, ocres, marrones, grises, beige y negros. Este uso restringido del color no fue casual, sino una elección reflexiva que respondió a una necesidad de crear una atmósfera más introspectiva y contenida. El mismo Tapies explicó su preferencia por estos tonos de manera directa. La relación con el material. Cada cosa tiene su alma. Tapies fue famoso por su uso innovador de materiales y a menudo decía que para él el material era mucho más que un medio para crear una imagen. Tenía una vida propia. En su taller, Tapies solía rodearse de objetos cotidianos que transformaban en parte de su obra. En una entrevista comentó: cada cosa tiene su alma. Yo no hago un cuadro, yo hago una huella de la vida, un testimonio de lo que pasa. Este enfoque materialista y casi espiritual de su trabajo estaba en línea con su creencia de que el arte debería ir más allá de lo visual y materializar lo invisible, lo que a menudo lo vinculaba con el existencialismo. El símbolo de la cruz y su uso recurrente. Tapies hizo de la cruz uno de los símbolos más recurrentes, pero hay una anécdota interesante detrás de ello. En varias entrevistas, el artista confesó que comenzó a pintar cruces como una respuesta
a la atmósfera de opresión política bajo el régimen de Franco, pero también por una cuestión personal. La cruz no solo tenía una connotación religiosa, sino que para Tapies representaba la lucha interna del ser humano, la dualidad de la vida y la muerte, y la fuerza de la resistencia. Curiosamente, Tapies nunca pensó que la cruz tuviera un significado puramente religioso, algo que continuaría explorando a lo largo de su carrera. Las esculturas de Anthony Tapies. Las esculturas son una extensión tridimensional de su lenguaje pictórico, donde la materia se convierte en un vehículo de expresión tan importante como el color y la forma. Influenciado por su interés en lo intangible y lo emocional, Tapies experimentó con una variedad de materiales no convencionales, creando obras que invitan a la interacción física y visual del espectador. Sus esculturas, muchas veces de gran escala, parecen emerger de la misma tierra, con superficies rugosas, desgastadas y texturizadas que sugieren la huella del tiempo y la historia. Este enfoque matérico no solo transmite la idea de que el arte debe ser tocado, sino que también refleja su profunda fascinación por el cuerpo, la memoria y la erosión. Las formas escultóricas de Tapies, a menudo abstractas, tienen una fuerte carga simbólica, evocando la fragilidad humana, la presencia de lo ausente y la conexión ancestral. En ella, como en sus pinturas, se refleja la búsqueda constante del artista por explorar los límites entre lo visible, lo invisible, lo físico y lo espiritual. En el periodo 1970 a 1971 se suele considerar a Tapies como un precursor del arte povera en su utilización de materiales pobres y de desecho. Aunque nuevamente hay que remarcar la diferencia conceptual de ambos estilos. En su etapa conceptualista trabajó con materiales de desecho como manchas de grasa o materiales brutos, pica de lavar con cruz, mueble con paja, palangana con vanguardia, paja cubierta con trapo. Después de una época de crisis hasta finales de los años 70, en que se centró en la escultura y el grabado, desde 1980 renovó técnicas y temáticas, volviendo a un cierto informalismo. Asimismo, durante esa década, por influencia del arte postmoderno, especialmente el neoexpresionismo alemán, incorporó más elementos figurativos, generalmente como homenaje a estilos y artistas tradicionales de la historia del arte. Su reacción al Museo Tapies. El arte de Tapies no pasó desapercibido. A partir de los años 70 su obra se exhibió en importantes museos de todo el mundo, desde Nueva York hasta París. Su estilo evolucionó, pero siempre permaneció fiel a su búsqueda por explorar los límites de la pintura. En 1990 el Museo Tapies abrió sus puertas en Barcelona, un tributo a su legado, en un edificio modernista. En la ceremonia, algunos les rendían homenaje como uno de los grandes maestros del arte contemporáneo. Sin embargo, Tapies tuvo una reacción humilde. No soy un dios, soy un trabajador. Esta frase refleja perfectamente su actitud ante la fama. A pesar de su éxito y reconocimiento mundial, Tapies siempre se mantuvo como un hombre profundamente humilde, comprometido con un proceso creativo y consciente de su rol como un trabajador del arte, más que como una figura de culto. Anthony Tapies muere el 6 de febrero del año 2002. Marcó el fin de una de las trayectorias más influyentes y revolucionarias del arte contemporáneo. A los 88 años, Tapies dejó un legado que trascendió las fronteras de la pintura y la escultura, dejando una huella indeleble
en la evolución del arte abstracto y la exploración de nuevos materiales y formas. Su obra, profundamente ligada a la identidad catalana y a la lucha contra el autoritarismo, refleja un constante compromiso con lo sensible, lo emocional y lo filosófico. A lo largo de su vida, el artista se enfrentó a los desafíos de su tiempo con una actitud de resistencia que lo llevó a crear un arte que no solo era un reflejo de su época, sino también una reflexión sobre el ser humano y su relación con la memoria, el cuerpo y la materia. Aunque su partida dejó un vacío en el mundo del arte, su influencia sigue viva y su legado continúa siendo una fuente de inspiración para artistas y pensadores en todo el mundo. Y así llegamos al final de este recorrido por la vida y obra de Antoni Tàpies, uno de los artistas más trascendentales del arte contemporáneo. Su innovador enfoque hacia la pintura, la escultura y su constante exploración de la materia como forma de expresión nos sigue inspirando hoy en día. Si este viaje por su universo te ha fascinado, no olvides darle un like al video, suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. ¿Y tú? ¿Qué obra de Tàpies te ha impactado más? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber tu punto de vista. Gracias por acompañarme en este episodio y hasta la próxima.